Trato social. Las normas de trato social en derecho son aquellas reglas y principios que, aunque no están formalmente codificadas en ley, regulan el comportamiento de las personas en las interacciones sociales dentro de un determinado contexto. Estas normas guían cómo se deben comportar los individuos en situaciones cotidianas, con base en la cortesía, el respeto, la convivencia y las expectativas sociales de una comunidad o grupo determinado. A diferencia de las normas jurídicas, que son leyes formales con consecuencias legales claras, como sanciones o penas, las normas de trato social son informales y tienen fuerza legal directa. Sin embargo, cumplen una función importante en la regulación de la convivencia y sus fundamentales para evitar conflictos en la sociedad. Las normas de trato social son reglas de comportamiento que facilitan la interacción entre los individuos en diferentes contextos sociales: familia, trabajo, comunidad. Estas normas se basan en la cortesía, el respeto y la cooperación, y son aprendidas a través de la socialización. Características del trato social. Bilateralidad. La bilateralidad en el trato social hace referencia a la interacción recíproca entre dos o más individuos que se comportan de acuerdo con normas sociales que exigen una conducta mutua, es decir, un comportamiento que no involucra tanto a quien da como a quien recibe el trato. Esta característica resalta la idea de que el trato social implica una relación de doble dirección, en la que ambas partes tienen responsabilidades, derechos y expectativas. Exterioridad. La exterioridad implica que el trato social no es un fenómeno interno, privado o abstracto, sino que se refleja en actitudes, gestos, palabras y comportamientos que son evidentes para los demás miembros de la sociedad. Heterónoma. La heteronomidad en el contexto del trato social se refiere a la idea de que las normas y reglas que rigen el comportamiento social no provienen de la voluntad individual de las personas, sino que son impuestas externamente por la sociedad, la cultura, las costumbres o un grupo determinado. Incoercibilidad. En lugar de estar respaldadas por la fuerza coerciva del derecho, las normas de trato social dependen principalmente de la presión social y la expectativa colectiva de conformidad. Ejemplos de trato social. Saludar y despedirse de manera cortés. Respetar el espacio personal de los demás. Ceder el paso o lugar en determinadas situaciones, por ejemplo, en una fila. Las normas jurídicas. Las normas jurídicas, que también pertenecen a la ética, tratan que el hombre plasme en su conducta un valor superior, la justicia. Características de las normas jurídicas. Bilateralidad. Las normas jurídicas relacionan a unos hombres con otros en la sociedad. Sus normas asumen un colectivo de sujetos comprometidos en participar en una vida en común. La norma jurídica vincula al menos dos personas, por eso es bilateral. El individuo aislado, en la medida de su incomunicación, está al margen del derecho. Las normas jurídicas obligan a quien debe acatarlo, y no así a aquella otra persona titular de la pretensión y autorizada para exigir el cumplimiento de una conducta prescrita. Siempre existe un deudor y un acreedor, como en los préstamos de dinero o en el alquiler de un bien inmueble. Exterioridad. La norma jurídica se reconoce por su sentido en la sociedad. Las conductas que cada individuo tiene con otras personas en su entorno. Todos los actos que se hacen externamente que conscientemente vienen de una decisión interna. Por ejemplo, en el derecho penal, el denominativo de homicida
asesino, homicida culposo, no se apoya en el resultado de que una persona haya perdido la vida. Por el contrario, está fundado en el que la persona que cometió el hecho y en cómo será juzgado por las normas en la sociedad. Heteronómica. La obligación jurídica es establecida por el derecho de una manera externa, desde fuera, con independencia de lo que piense el sujeto. Las personas están obligadas a cumplir lo que dice la norma jurídica, sea cual sea la opinión de ésta, aún desde su intimidad. Es más, absolutamente todas las personas, aun los que desconocen de la ley, están obligados a cumplirla. Por eso se dice que las normas jurídicas son heterónomas. Se llama así a toda entidad que recibe de otra la regla a la que se somete. Coercibilidad. Se denomina coercibilidad a la característica de las normas jurídicas que consiste en lograr su cumplimiento, si es preciso, con la amenaza de la fuerza. Consiste en imponer con todas las maneras una conducta establecida y por el contrario también impedir con amenazas desde fuera una conducta no deseada, siempre que lo uno o lo otro sean posibles en la práctica. Por ejemplo, ordenar la circulación de vehículos por la derecha. La norma moral. La norma moral procura que el hombre, a lo largo de su vida, en cada uno de sus actos, aun en los más mínimos, realice el bien. El bien es el valor supremo de la ética. El bien exige que la persona, en su forma de actuar, llegue a una pureza de intenciones absoluta, que sus deseos estén limpios de todo propósito malo, que las motivaciones de su comportamiento siempre sean correctas. Dispone a que cada hombre logre de manera óptima su autosantificación. Características de las normas morales. Unilateralidad. Las normas morales son unilaterales porque actúan en el mundo interior del hombre, donde es suficiente la representación de su voluntad para cumplirlo o responsablemente infringirlo. Esta privacidad es muy exclusiva de cada uno y nadie puede imponerlo sobre otro. Interioridad. Las normas morales se consideran internas porque se basan en la conciencia personal y los valores de cada individuo, más que en leyes o reglas externas. Corresponde a la norma moral las intenciones y el por qué actuamos de determinadas maneras. Autonomía. La autonomía de la norma moral expresa la autosuficiencia de uno para darse o aceptarse a sí mismo ante su propia regla de conducta y a su gobierno propio. Las personas deben de reconocer en el intachable fondo de su conciencia las normas morales ya prescritas. Incoercibilidad. La moral es incoercible porque supone y requiere la rápida decisión del individuo para que su conducta sea valiosa. Precisa que las personas obren por sí mismos, voluntariamente, por propia vocación y en uso de su libre albedrío. La moralidad jamás puede alcanzarse mediante un poder externo. Muchísimas gracias por su atención.